Introducción. Om Mayana Timirandasya Yana Yana Salakaya Chakshurumilidan Yana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistan Stapidan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamayam Dadati Swapadamtikam. Yo nací en la más oscura ignorancia. Mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. ¿Cuándo me pondrá al resguardo de sus pies de loto Srila Rupa Goswami Prabhupada, quien estableció en este mundo material la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya? Vandeham Sri Guru Sri Uttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sirupa Sagrashatam Sahagana Ragunatam Vidantam Sashivam Sadadvaita Savadutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakambitam Cha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto mi maestro espiritual y a los pies de todos los Vaishnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Srila Rupa Goswami y de su hermano mayor, Sanatan Goswami, así como también de Raghunath Das, Raghunath Bhatta, Gopal Bhatta y Srila Shiva Goswami. Les ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Krishna Chaitanya y al Señor Nityananda, así como a Advaita Acharya, Gadadhar, Srivas y demás asociados. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani y a Sri Krishna, así como a sus asociadas, Sri Lalita y Vishaka. Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Shagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Oh mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las gopis y el amante de Radharani. A ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Le ofrezco mis respetos a Radharani, cuya tez es como el oro fundido, y quien es la reina de Vrindavan. Tú eres la hija del rey Vrishabhanu y eres muy querida por el Señor Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como árboles los deseos, y están llenos de compasión por las almas caídas. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Les ofrezco mis reverencias a Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivas y a todos los demás que forman parte de la línea devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Bhagavad Gita se conoce también con el nombre de Gita Upanishad. Esta obra es la esencia del conocimiento védico y uno de los Upanishad más importantes de la literatura védica. Desde luego, existen muchas traducciones del Bhagavad Gita con comentarios, y uno podría cuestionar la necesidad de otra. Esta presente edición se puede explicar de la siguiente manera. Hace poco, una señora norteamericana me pidió que le recomendara una traducción inglesa del Bhagavad Gita. En Norteamérica hay, por supuesto, muchas ediciones del Bhagavad Gita disponibles en inglés, pero de ninguna de las que he visto, no solo en Norteamérica, sino también en la India, se puede decir con propiedad que sea autoritativa, porque prácticamente en todas y cada una de ellas, el comentarista ha expresado sus propias opiniones, sin tocar el espíritu del Bhagavad Gita tal como es. El espíritu del Bhagavad Gita se menciona en el propio Bhagavad Gita. Es como si, por ejemplo,
quisiéramos tomar cierta medicina. Tendríamos entonces que seguir las indicaciones de la etiqueta. No podemos tomarnos la medicina según nuestros propios caprichos o según las indicaciones de algún amigo. La medicina se debe tomar siguiendo las indicaciones de la etiqueta o las indicaciones de un médico. De modo similar, el Bhagavad Gita debe tomarse o aceptarse tal como el propio orador lo indica. El orador del Bhagavad Gita es el Señor Sri Krishna. A él se lo menciona en cada página del Bhagavad Gita como la suprema personalidad de Dios, Bhagavan. Claro que la palabra Bhagavan se refiere a veces a cualquier persona o semidios que sea poderosa, e indudablemente, la palabra Bhagavan designa aquí al Señor Sri Krishna como una gran personalidad, pero al mismo tiempo hemos de saber que el Señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios, como lo confirman todos los grandes acharyas, maestros espirituales, tales como Sankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarka Swami, Sri Chaitanya Mahaprabhu y muchas otras autoridades de la India en el conocimiento védico. En el Bhagavad Gita, el mismo Señor establece también que Él es la suprema personalidad de Dios, y la Brahma Samhita y todos los Puranas lo aceptan como tal, especialmente el Srimad Bhagavatam, conocido como el Bhagavad Purana, Krishnastu Bhagavan Swayam. Por consiguiente, debemos tomar el Bhagavad Gita tal como lo indica la propia personalidad de Dios. En el capítulo 4 del Gita, 4.1 al 3, el Señor dice: Imam vivas bate yogam proktavam aham avyavyam vivas vam manave praha manur isbhav khave brabit evam parampara praptam imam raharsa yovidu sagalene hama hata yoganasta parantapa saevayam manate diya yoga prokta puratanaha Bhakto sime sakkacheti rajasyam hietat uttamam. Aquí, el Señor le informa a Arjuna que este sistema de yoga, el Bhagavad Gita, primero le fue expuesto al dios del sol. Este se lo explicó a Manu. Manu se lo explicó a Ishvaku, y de ese modo, por sucesión discipular de un orador a otro, ese sistema de yoga fue descendiendo. Pero con el transcurso del tiempo, el sistema se perdió. En consecuencia, el Señor tiene que exponerlo de nuevo, esta vez a Arjuna, en el campo de batalla Kurukshetra. Él le dice a Arjuna que le está refiriendo este secreto supremo por Arjuna ser su devoto y amigo. Esto significa que el Bhagavad Gita es un tratado que está dirigido especialmente al devoto del Señor. Hay tres clases de trascendentalistas, a saber, el Jnani, el Yogi y el Bhakta, o el impersonalista, el meditador y el devoto. Aquí, el Señor le dice a Arjuna claramente que lo está convirtiendo en el primer receptor de un nuevo parampara, sucesión discipular, porque la antigua sucesión se había roto. Era, pues, el deseo del Señor establecer otro parampara que siguiera la misma línea de pensamiento que descendía del dios del sol a otros, y era su deseo también que Arjuna distribuyera de nuevo sus enseñanzas. Él quería que Arjuna se volviera la autoridad en la manera de entender el Bhagavad Gita. Así pues, vemos que el Bhagavad Gita se le instruyó a Arjuna especialmente por él ser un devoto del Señor, un alumno directo de Krishna y un amigo íntimo de él. Por lo tanto, quien mejor entiende el Bhagavad Gita es la persona que tenga cualidades similares a la de Arjuna. Es decir, dicha persona debe ser un devoto que tenga una relación directa con el Señor. En cuanto uno se vuelve devoto del Señor, tiene también una relación directa con Él. Este es un tema muy complejo, pero en pocas palabras,
Puede decirse que un devoto tiene una relación con la suprema personalidad de Dios de una de estas 5 diferentes maneras. 1. Se puede ser devoto en un estado pasivo. 2. Se puede ser devoto en un estado activo. 3. Se puede ser devoto como amigo. 4. Se puede ser devoto como padre o madre. 5. Se puede ser devoto como amante conyugal. Arjuna tenía con el Señor una relación de amigo. Desde luego, hay un abismo entre esta amistad y aquella que encontramos en el mundo material. La primera es una amistad trascendental que no todos pueden tener. Claro que todo el mundo tiene una relación específica con el Señor y esa relación se evoca mediante el perfeccionamiento del servicio devocional. Pero nosotros, en la condición actual de nuestra vida, no solo hemos olvidado al Señor Supremo, sino que también hemos olvidado la relación eterna que tenemos con Él. Cada uno de los muchos y muchos billones y trillones de seres vivientes que existen tienen eternamente una relación específica con el Señor. Eso se denomina Swarup. Mediante el proceso del servicio devocional, uno puede revivir ese Swarup, y esa etapa se denomina Swarup Siddhi, la perfección de la posición constitucional de uno. De modo que Arjuna era un devoto y estaba en contacto con el Señor Supremo a través de la amistad. Debe notarse la manera en que Arjuna aceptó este Bhagavad Gita. Ello se indica en el capítulo 10, 12 al 14. Arjuna Uvacha Param Brahma Param Dam Pavitam Paramam Bhavam Purusha Sasvatam Divyan Adideva Asham Vibhun Ajustuan Rishaya Sarve Devashir Naradastata Asito Devalo Vyasat Swayan Chaiva Brivisheme Sarvan Etat Ritam Manye Yanman Vadasi Keshava Nahitte Bhagavan Vyaktim Vidur Devana Danavaha. Arjuna dijo: Tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el innaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti. Y ahora, tú mismo me lo estás expresando. Oh Krishna, yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, oh Señor, pueden entender tu personalidad. Después de oír a la suprema personalidad de Dios exponer el Bhagavad Gita, Arjuna aceptó a Krishna como Param Brahma, el Brahman supremo. Todo ser viviente es Brahman, pero el ser viviente supremo, o la suprema personalidad de Dios, es el Brahman supremo. Param Dham significa que Él es el reposo o morada de todo. Pavritam significa que Él es puro, que no lo toca la contaminación material. Purusham significa que Él es el disfrutador supremo. Sasvatam, original. Divyan, trascendental. Adidevan, la suprema personalidad de Dios. Aham, el innaciente. Y Vibhun, el más grande de todos. Ahora bien, se pudiera pensar que como Krishna era el amigo de Arjuna, este último le estaba diciendo todo eso a modo de adulación. Pero Arjuna, tan solo para eliminar esa clase de dudas de la mente de los lectores del Bhagavad Gita, respalda esas alabanzas en el siguiente verso, cuando dice que no solo él acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios, sino también autoridades tales como Narada, Asita, Devala y Vyasadeva. Estas son grandes personalidades que distribuyen el conocimiento védico tal como lo aceptan todos los acharyas. Por lo tanto, Arjuna le dice a Krishna que acepta como completamente perfecto
todo lo que Krishna dice. Sarvan etat ritam mani. Acepto como cierto todo lo que dices. Arjuna también dice que la personalidad del Señor es muy difícil de entender y que ni siquiera los grandes semidioses pueden conocerlo. Esto significa que ni siquiera personalidades superiores a los seres humanos pueden conocer al Señor. Entonces, ¿cómo puede un ser humano entender a Sri Krishna sin convertirse en devoto de él? Por consiguiente, el Bhagavad Gita debe recibirse con un espíritu de devoción. Uno no debe creerse igual a Krishna, ni creer que Krishna es una personalidad ordinaria o, ni siquiera, que es una personalidad muy destacada. El Señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios. Así que, según los postulados del Bhagavad Gita o los postulados de Arjuna, que es la persona que está tratando de entender el Bhagavad Gita, aunque sea teóricamente, debemos aceptar a Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios. Y con ese espíritu sumiso podremos entender el Bhagavad Gita. A menos que uno lea el Bhagavad Gita con un espíritu sumiso, es muy difícil entenderlo, ya que constituye un gran misterio. ¿Y qué es en sí el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita tiene el propósito de liberar a la humanidad de la nesciencia de la existencia material. Todos los hombres se hallan en dificultades de muchísimas maneras, tal como Arjuna también se hallaba en dificultades por el hecho de tener que librar la batalla de Kurukshetra. Arjuna se entregó a Sri Krishna y como consecuencia de ello se expuso este Bhagavad Gita. No solo Arjuna, cada uno de nosotros está lleno de ansiedades a causa de esta existencia material. Nuestra misma existencia se encuentra en la atmósfera de la no existencia. En realidad, que la no existencia nos amenace no es propio de nuestra naturaleza. Nuestra existencia es eterna, pero de una forma u otra se nos pone en el seno de lo asat. Asat se refiere a aquello que no existe. De entre muchísimos seres humanos que están sufriendo, hay unos cuantos que de hecho indagan acerca de su posición y que se preguntan quiénes son, por qué se los pone en esta situación difícil, etc. A uno se lo puede considerar que es un ser humano perfecto, a menos de que despierte y llegue a esa posición de hacerse preguntas acerca de su sufrimiento. A menos que se dé cuenta de que no quiere sufrir, sino que, por el contrario, quiere buscarles una solución a todos los sufrimientos. Lo humano empieza cuando esta clase de indagación se despierta en la mente de uno. En el Brahma Sutra, esa indagación se denomina Brahma Jiñasa, Atato Brahma Jiñasa. Todas las actividades del ser humano deben considerarse un fracaso a menos que éste indague cuál es la naturaleza del absoluto. Por lo tanto, aquellos que comienzan a preguntarse por qué están sufriendo o de dónde vienen y a dónde irán después de morir, son estudiantes idóneos del Bhagavad Gita que pueden entenderlo. El estudiante sincero también debe tener un firme respeto por la suprema personalidad de Dios. Arjuna era un estudiante de esa índole. El Señor Krishna desciende específicamente para restablecer el verdadero propósito de la vida, cuando el hombre olvida ese propósito. Incluso entonces, de entre muchísimos seres humanos que despiertan, puede que haya uno que verdaderamente adopte el espíritu de entender su posición, y para él se habla este Bhagavad Gita. En verdad, a todos nos ha tragado el tigre de la nesciencia, pero el Señor es muy misericordioso con las entidades vivientes, en especial con los seres humanos. Con ese fin, habló el Bhagavad Gita, convirtiendo en su alumno a su amigo Arjuna. Siendo un asociado del Señor Krishna,
Arjuna estaba por encima de toda ignorancia, pero a él se lo sumió en la ignorancia en el campo de batalla de Kurukshetra, tan solo para que le hiciera preguntas al Señor Krishna acerca de los problemas de la vida, de manera que el Señor pudiera explicarlos para beneficio de las generaciones futuras de los seres humanos y trazar así el plan de la vida. El hombre podría entonces actuar de conformidad con ello y perfeccionar la misión de la vida. La materia de que trata el Bhagavad Gita entraña la comprensión de 5 verdades básicas. En primer lugar, se explica la ciencia de Dios, y luego la posición constitucional de las entidades vivientes, las Shivas. Existe el Ishvara, que significa el controlador, y existen las Shivas, las entidades vivientes a quienes se controla. Si una entidad viviente dice que a ella no la controlan, sino que es libre, entonces está demente. El ser viviente está controlado en todo aspecto, al menos en su vida condicionada. Así que la materia que se estudia en el Bhagavad Gita trata del Ishvara, el supremo controlador, y las Shivas, las entidades vivientes controladas. También se discuten Prakriti, la naturaleza material, el tiempo, la duración de la existencia de todo el universo o de la manifestación de la naturaleza material, y Karma, la actividad. La manifestación cósmica está llena de diferentes actividades. Todas las entidades vivientes están dedicadas a diferentes actividades. Con el Bhagavad Gita debemos aprender qué es Dios, qué son las entidades vivientes, qué es Prakriti, qué es la manifestación cósmica, cómo el tiempo la controla y cuáles son las actividades de las entidades vivientes. De estos 5 temas básicos, en el Bhagavad Gita se establece que la divinidad suprema, o Krishna, o Brahman, o el supremo controlador, o Paramatma, se puede emplear el nombre que se desee. Es el más importante de todos. Los seres vivientes son semejantes al controlador supremo desde el punto de vista cualitativo. Por ejemplo, el Señor tiene el control de los asuntos universales de la naturaleza material, como se explicará en los capítulos finales del Bhagavad Gita. La naturaleza material no es independiente. Ella actúa bajo la dirección del Señor Supremo, como dice el Señor Krishna. Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sa Chara Charam. Esta naturaleza material está actuando bajo mi dirección. Cuando vemos que en la naturaleza cósmica ocurren cosas maravillosas, hemos de saber que tras esa manifestación cósmica hay un controlador. Nada podría manifestarse sin estar controlado. Es pueril no tener en cuenta el controlador. Por ejemplo, un niño puede que piense que el automóvil es algo muy maravilloso, por ser capaz de desplazarse sin ser tirado por un caballo u otro animal. Pero un hombre cuerdo conoce la naturaleza del funcionamiento mecánico del automóvil. Él siempre sabe que tras la maquinaria hay un hombre, un conductor. De modo similar, el Señor Supremo es el conductor bajo cuya dirección todo está funcionando. Ahora bien, como notaremos en los capítulos finales, el Señor ha aceptado que las Shivas, o las entidades vivientes, son sus partes integrales. Una partícula de oro también es oro. Una gota de agua del océano también es salada. Y de igual manera, nosotros, las entidades vivientes, siendo parte integral del Supremo Controlador, Ishvara o Bhagavan, el Señor Krishna, tenemos todas las cualidades del Señor Supremo en una diminuta cantidad, porque somos Ishvaras diminutos, Ishvaras subordinados. Nosotros estamos tratando de controlar la naturaleza, tal como actualmente estamos tratando de controlar el espacio o los planetas.
y esa tendencia a controlar existe porque se halla en Krishna. Pero aunque tenemos la tendencia a enseñorearnos de la naturaleza material, debemos saber que no somos el controlador supremo. Ello se explica en el Bhagavad Gita. ¿Qué es la naturaleza material? Eso también se explica en el Gita, diciendo que es prakriti inferior, naturaleza inferior. A la entidad viviente se la explica como la prakriti superior. Ya sea superior o inferior, prakriti siempre se halla bajo control. Prakriti es femenina, y el Señor la controla tal como el esposo controla las actividades de la esposa. Prakriti siempre está subordinada, predominada por el Señor, quien es el predominador. Tanto las entidades vivientes como la naturaleza material están predominadas, controladas, por el Señor Supremo. De acuerdo con el Gita, aunque las entidades vivientes son partes integrales del Señor Supremo, se las debe considerar Prakriti. Eso se menciona claramente en el capítulo 7 del Bhagavad Gita. Apare yan itastva anyam prakritim vidime param Shiva Bhutam. Esta naturaleza material es mi Prakriti inferior, pero más allá de ella hay otra Prakriti, Shiva Bhutam, la entidad viviente. La propia naturaleza material está constituida por tres cualidades: la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. Por encima de estas modalidades se halla el tiempo eterno, y mediante una combinación de esas modalidades de la naturaleza, y bajo el control y la supervisión del tiempo eterno, aparecen las actividades, las cuales se denominan karma. Estas actividades se están realizando desde tiempo inmemorial, y nosotros estamos sufriendo o disfrutando de los frutos de nuestras actividades. Por ejemplo, supóngase que yo soy un hombre de negocios que he trabajado muy duro y con inteligencia, y que ha amasado una gran fortuna. Entonces, soy un disfrutador. Pero supóngase que luego pierdo todo mi dinero en los negocios. Entonces me embarga el sufrimiento. De la misma manera, en cada aspecto de la vida disfrutamos de los resultados de nuestro trabajo o sufrimos con el resultado de él. Eso se denomina karma. En el Bhagavad Gita se explican todos esos temas. Ishvara, el Señor Supremo; Shiva, la entidad viviente; Prakriti, la naturaleza; Kala, el tiempo eterno; y Karma, la actividad. De estos cinco, el Señor, las entidades vivientes, la naturaleza material y el tiempo son eternos. La manifestación de Prakriti puede que sea temporal, pero no es falsa. Algunos filósofos dicen que la manifestación de la naturaleza material es falsa, pero, según la filosofía del Bhagavad Gita, o según la filosofía de los Vaishnavas, no es así. La manifestación del mundo no se acepta como falsa, se acepta como real, pero temporal. Se dice que se asemeja a una nube que se desplaza por el cielo o a la llegada de la estación lluviosa que nutre los granos. En cuanto la estación lluviosa se acaba y la nube desaparece, se secan todos los cultivos que la lluvia nutría. De la misma manera, esta manifestación material aparece en un cierto momento, permanece por un tiempo y luego desaparece. Así es el funcionamiento de Prakriti. Pero ese ciclo existe eternamente. Por lo tanto, Prakriti es eterna, no es falsa. El Señor se refiere a ella como mi Prakriti. Esta naturaleza material es la energía separada del Señor Supremo. Y de igual manera, las entidades vivientes también son la energía del Señor Supremo, aunque no están separadas, sino, más bien,
relacionadas eternamente. Así que el Señor, la entidad viviente, la naturaleza material y el tiempo están todos interrelacionados y son todos eternos. Sin embargo, el otro factor, karma, no es eterno. Los efectos del karma puede que sean de hechos muy antiguos. Estamos padeciendo o disfrutando de los resultados de nuestras actividades desde tiempos inmemoriales, pero podemos cambiar los resultados de nuestro karma o actividad, y ese cambio depende del perfeccionamiento de nuestro conocimiento. Estamos dedicados a diversas actividades, e indudablemente, no sabemos qué clase de actividades deberíamos adoptar para lograr liberarnos de las acciones y reacciones de todas ellas. Pero esto también se explica en el Bhagavad Gita. La posición de Ishvara, el Señor Supremo, es la de ser la conciencia suprema. Las Jivas, o las entidades vivientes, siendo parte integrales del Señor Supremo, también están conscientes. Tanto a la entidad viviente como a la naturaleza material se las explica como Prakriti, energía del Señor Supremo, pero una de las dos, la Shiva, está consciente, la otra Prakriti no lo está. He ahí la diferencia. Por consiguiente, la Shiva Prakriti se denomina superior, debido a que la Shiva tiene una conciencia que es similar a la del Señor. Sin embargo, la del Señor es la conciencia suprema, y uno no debe creer que la Shiva, la entidad viviente, también es la supremamente consciente. El ser viviente no puede ser supremamente consciente en ninguna etapa de su perfeccionamiento, y la teoría de que puede serlo es una teoría engañosa. Consciente, sí, puede ser, pero no perfecta o supremamente consciente. La diferencia que hay entre la Shiva y el Ishvara se explicará en el capítulo 13 del Bhagavad Gita. El Señor es Kshetra Ya, está consciente, tal como lo está el ser viviente, pero el ser viviente está consciente de su cuerpo en particular, mientras que el Señor está consciente de todos los cuerpos. Como Él vive en el corazón de todo ser viviente, está consciente de los movimientos psíquicos de cada Shiva en particular. No debemos olvidar esto. También se explica que el Paramatma, la suprema personalidad de Dios, vive en el corazón de todos como Ishvara, como el controlador, y que le da indicaciones a la entidad viviente para que actúe como lo desee. La entidad viviente se olvida de lo que hay que hacer. Primero decide actuar de una cierta manera, y luego se enreda en las acciones y reacciones de su propio karma. Después de abandonar un tipo de cuerpo, entra en otro tipo de cuerpo, tal como uno se pone y se quita la ropa. Mientras el alma transmigra de ese modo, sufre las acciones y reacciones de sus actividades pasadas. Esas actividades pueden cambiarse cuando el ser viviente se halla bajo el control de la modalidad de la bondad, cuando está cuerdo y entiende qué clase de actividades debe adoptar. Si así lo hace, se puede entonces hacer que cambien todas las acciones y reacciones de sus actividades pasadas. En consecuencia, el karma no es eterno. Por lo tanto, dijimos que, de los 5 factores, Ishvara, Shiva, Prakriti, el tiempo y el karma, 4 son eternos, mientras que el karma no lo es. El supremo Ishvara consciente es semejante a la entidad viviente en esto. Tanto la conciencia del Señor como la de la entidad viviente son trascendentales. La conciencia no la genera la asociación con la materia. Esa es una idea equivocada. En el Bhagavad Gita nos acepta la teoría de que la conciencia se desarrolla bajo ciertas circunstancias productos de la combinación material. La cobertura de las circunstancias materiales puede hacer que la conciencia se refleje de un modo desvirtuado, de la misma manera en que la luz que se refleja a través de un vidrio teñido
puede que parezca ser de un cierto color, pero a la conciencia del Señor no le afecta lo material. El Señor Krishna dice, Mayad Yakshena Prakriti. Cuando Él desciende al universo material, su conciencia no es afectada por lo material. Si ello lo afectara, Él no sería apto para hablar de asuntos trascendentales, tal como lo hace en el Bhagavad Gita. Uno no puede decir nada acerca del mundo trascendental si no está libre de la conciencia contaminada por lo material. Así que al Señor no lo contamina lo material. Pero en los actuales momentos, nuestra conciencia sí se halla contaminada por lo material. El Bhagavad Gita enseña que tenemos que purificar esa conciencia contaminada por lo material. Al encontrarnos en el estado de conciencia pura, nuestras acciones se acoplarán con la voluntad del Ishvara, y eso nos hará felices. No ha de creerse que tenemos que cesar todas las actividades, sino que nuestras actividades deben ser purificadas, y una vez purificadas, se denominan bhakti. Las actividades en estado de bhakti parecen ser actividades ordinarias, pero no están contaminadas. Una persona ignorante puede que vea que el devoto está obrando o trabajando como un hombre ordinario, pero dicha persona, de escaso acopio de conocimiento, no sabe que a las actividades del devoto o del Señor no las contamina la conciencia impura o la materia. Ellos son trascendentales a las tres modalidades de la naturaleza. Hemos de saber, sin embargo, que en este momento nuestra conciencia está contaminada. Cuando estamos contaminados por lo material, se nos llama condicionados. La conciencia falsa se exhibe bajo la impresión de que yo soy un producto de la naturaleza material. Eso se denomina ego falso. Aquel que está absorto en pensar en concepciones corporales no puede entender su situación. El Bhagavad Gita se presentó para liberarlo a uno de la concepción corporal de la vida, y Arjuna se puso en esa posición para recibir esa información de labios del Señor. Uno tiene que liberarse de la concepción corporal de la vida. Eso constituye la actividad preliminar del trascendentalista. Aquel que quiere ser libre, que quiere liberarse, debe primero que todo aprender que no es este cuerpo material. Mukti o liberación significa estar libre de la conciencia material. También, en el Srimad Bhagavatam, se da la definición de liberación. Muktir ituan yata rupam swarupena vyavashtiti. Mukti significa liberarse de la conciencia contaminada de este mundo material y situarse en el estado de conciencia pura. Todas las instrucciones del Bhagavad Gita tienen la finalidad de despertar esa conciencia pura, y por consiguiente, encontramos que en la última etapa de las instrucciones del Gita, Krishna le pregunta a Arjuna si ya se encuentra en el estado de conciencia purificada. Conciencia purificada significa actuar de conformidad con las instrucciones del Señor. Esta es toda la esencia de la conciencia purificada. Como somos partes integrales del Señor, la conciencia ya está allí, pero en nuestro caso existe la propensión a ser afectado por las modalidades inferiores. Mas el Señor, siendo el Supremo, nunca se ve afectado. Esa es la diferencia entre el Señor Supremo y las pequeñas almas individuales. ¿Qué es esa conciencia? Esa conciencia es yo soy. ¿Y qué soy? Cuando la conciencia está contaminada, yo soy significa yo soy el Señor de todo lo que veo. Yo soy el disfrutador. El mundo gira porque cada ser vivo cree que es el Señor y creador del mundo material. La conciencia material tiene dos divisiones psíquicas. Una de ellas es que yo soy el creador y la otra es que yo soy el disfrutador. Pero en realidad,
El Señor Supremo es tanto el creador como el disfrutador y la entidad viviente. Siendo parte integral del Señor Supremo, no es ni el creador ni el disfrutador, sino un cooperador. Ella es lo creado y lo disfrutado. Por ejemplo, una parte de una máquina coopera con toda la máquina. Una parte del cuerpo coopera con todo el cuerpo. Las manos, las piernas, los ojos, son todas partes del cuerpo, pero no son realmente los disfrutadores. El estómago es el disfrutador. Las piernas transportan, las manos suministran comida, los dientes mastican, y todas las partes del cuerpo se ocupan de satisfacer al estómago, porque este es el principal factor que nutre el funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, el estómago se le da todo. Uno nutre el árbol regando su raíz y uno nutre el cuerpo alimentando el estómago, pues para que el cuerpo se mantenga sano, las partes del cuerpo deben cooperar en alimentar el estómago. De igual manera, el Señor Supremo es el disfrutador y el creador, y nosotros, como seres vivientes subordinados que somos, tenemos la función de cooperar para satisfacerlo. Esa cooperación, de hecho, nos ayudará, tal como la comida que recibe el estómago ayuda a todas las demás partes del cuerpo. Si los dedos de la mano creen que ellos deben tomar la comida en vez de proporcionársela al estómago, se frustrarán. La figura central de la creación y del disfrute es el Señor Supremo, y las entidades vivientes son cooperadoras. Ellas disfrutan mediante la cooperación. La relación es también como la que hay entre el amo y el sirviente. Si el amo está plenamente satisfecho, entonces el sirviente también lo estará. Asimismo, se debe satisfacer al Señor Supremo, aunque la tendencia a volverse el creador y la tendencia a disfrutar, el mundo material también se encuentra en las entidades vivientes, porque esas tendencias se hallan en el Señor Supremo, el cual creó el mundo cósmico manifestado. Encontraremos, pues, en este Bhagavad Gita, que el todo completo comprende al controlador supremo, las entidades vivientes controladas, la manifestación cósmica, el tiempo eterno y karma, o las actividades, y todo ello se explica en este texto. Todo ello, tomado en conjunto, forma el todo completo, y a este se lo denomina la suprema verdad absoluta. El todo completo y la verdad absoluta completa constituyen la suprema personalidad de Dios completa, Sri Krishna. Todas las manifestaciones se deben a sus diferentes energías. Él es el todo completo. En el Gita se explica además que el Brahman impersonal también está subordinado a la suprema persona completa. Brahmano hi pratishtaham. En el Brahma Sutra, el Brahman se explica de un modo más explícito, diciendo que es como los rayos de la luz del sol. El Brahman impersonal constituye los luminosos rayos de la suprema personalidad de Dios. El Brahman impersonal es la comprensión incompleta del todo absoluto, tal como es también la concepción del Paramatma. En el capítulo 15 se verá que la suprema personalidad de Dios, Purushottama, está más allá tanto del Brahman impersonal como de la parcial comprensión de Paramatma. La suprema personalidad de Dios se dice que es Sat Chit Ananda Vigraha. La Brahma Sanjita empieza de la siguiente manera: Ishvara Brahma Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Govinda, Krishna, es la causa de todas las causas. Él es la causa original y la propia forma de la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza. La comprensión del Brahman impersonal es la comprensión de su característica Sat, eternidad. La comprensión Paramatma es la comprensión de Sat Chit, conocimiento eterno. Pero la comprensión de la personalidad de Dios, Krishna,
es la comprensión de todas las características trascendentales, Sat, Chit y Ananda, eternidad, conocimiento y bienaventuranza, en Vigraha, forma completa. Cierta gente, con poca inteligencia, considera que la verdad suprema es impersonal, pero él es una persona trascendental, y esto lo confirman todas las escrituras védicas. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam, Katha Upanishad 2.2.13. Así como nosotros somos seres vivientes individuales y tenemos nuestra individualidad, la suprema verdad absoluta también es, en fin de cuentas, una persona, y la comprensión de la personalidad de Dios es la comprensión de todas las características trascendentales en su forma completa. El todo completo no carece de forma. Si él fuera informe, o si fuera menos que cualquier otra cosa, entonces no podría ser el todo completo. El todo completo debe poseer todo lo que se halle dentro del marco de nuestra experiencia y más allá de ella, pues de lo contrario, no podría ser completo. El todo completo, la personalidad de Dios, tiene inmensas potencias. Parasya Shaktir Vividaiva Sruyate. En el Bhagavad Gita también se explica cómo Krishna actúa con diferentes potencias. Este mundo de fenómenos, o mundo material en que se nos ha puesto, también es completo en sí mismo, porque los 24 elementos de los que, según la filosofía Sankhya, este universo material es una manifestación temporal, están completamente adaptados para producir recursos completos que se requieren para el mantenimiento y subsistencia de este universo. No hay nada que sea ajeno, ni tampoco se requiere de nada. Esta manifestación tiene su propio tiempo, fijado por la energía de todo supremo, y cuando su tiempo se complete, estas manifestaciones temporales serán aniquiladas por la disposición completa del completo. Existen facilidades completas para que las pequeñas unidades completas, es decir, las entidades vivientes, lleguen a comprender el completo, y todas las clases de estados incompletos se experimentan a causa del conocimiento incompleto acerca del completo. De manera que el Bhagavad Gita contiene el conocimiento completo de la sabiduría védica. Todo el conocimiento védico es infalible, y los hindúes aceptan el conocimiento védico como completo e infalible. Por ejemplo, el estiércol de la vaca es el excremento de un animal, y según el Smriti, o el mandamiento védico, si uno toca el excremento de un animal, tiene que bañarse para purificarse. Pero en las escrituras védicas se considera que el estiércol de vaca es un agente purificador. Uno pudiera considerar que esto es contradictorio, pero se acepta por ser un mandamiento védico, y en efecto, uno no comete ningún error al aceptarlo. Posteriormente, la ciencia moderna ha comprobado que el estiércol de vaca contiene toda clase de propiedades antisépticas. Así que el conocimiento védico es completo debido a que está más allá de toda duda y error, y el Bhagavad Gita es la esencia de todo el conocimiento védico. El conocimiento védico no es una cuestión de investigación. Nuestra labor de investigación es imperfecta, porque estamos investigando las cosas con sentidos imperfectos. Tenemos que adquirir conocimiento perfecto, que como se declara en el Bhagavad Gita, desciende mediante el parampara, la sucesión discipular. Tenemos que recibir el conocimiento de labios de la fuente indicada que forme parte de la sucesión discipular que comienza con el Maestro Espiritual Supremo, el propio Señor, y del que se le ha hecho entrega a una sucesión de maestros espirituales. Arjuna, quien fue el alumno del Señor Sri Krishna, acepta todo lo que él dice sin contradecirlo. No se permite que uno acepte una porción del Bhagavad Gita y otra no.
De ninguna manera. Debemos aceptar el Bhagavad Gita sin interpretarlo, sin omisiones y sin una participación caprichosa en la materia. Se debe tomar el Gita como la presentación más perfecta del conocimiento védico. El conocimiento védico se recibe proveniente de fuentes trascendentales, y las primeras palabras las habló el propio Señor. Las palabras que habla el Señor se denominan apauruseya, lo cual significa que son diferentes de las palabras que habla una persona mundana, lo cual adolece de 4 defectos. Una persona mundana es seguro que comete errores, siempre está engañada, tiene la tendencia a engañar a los demás y se halla limitada por unos sentidos imperfectos. Con estas 4 imperfecciones, uno no puede proporcionar información perfecta acerca del conocimiento omnipresente. El conocimiento védico no le imparte esa clase de entidades vivientes defectuosas. Se le impartió en el corazón a Brahma, el primer ser viviente que fue creado, y Brahma, a su vez, diseminó ese conocimiento entre sus hijos y discípulos, tal como él lo recibió originalmente de labios del Señor. El Señor es Purnam, omniperfecto, y no hay ninguna posibilidad de que Él llegue a estar supeditado a las leyes de la naturaleza material. En consecuencia, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para saber que el Señor es el único propietario de todo lo que hay en el universo y que Él es el creador original, el creador de Brahma. En el capítulo 11, al Señor se le nombra como Pratitamaja, porque a Brahma se lo denomina como Pitamaja, el abuelo, y Él es el creador del abuelo. Así pues, uno no debe creer que es el propietario de nada. Uno debe aceptar únicamente las cosas que el Señor le ha asignado para su manutención. Hay muchos ejemplos de cómo hemos de utilizar esas cosas que el Señor nos ha asignado. Ello también se explica en el Bhagavad Gita. Al principio, Arjuna decidió que no pelearía en la batalla de Kurukshetra. Esa era su propia decisión. Arjuna le dijo al Señor que, después de matar a sus propios parientes, no iba a poder disfrutar del reino. Esta decisión se basaba en el cuerpo, porque Arjuna creía que él era el cuerpo, y que sus parientes o expansiones corporales eran sus hermanos, sobrinos, cuñados, abuelos, etc. Por consiguiente, él quería satisfacer las exigencias de su cuerpo. El Señor habló del Bhagavad Gita precisamente para cambiar ese punto de vista, y al final, Arjuna decide pelear siguiendo las indicaciones del Señor, cuando dice: Karisye vachanam tava, actuaré conforme a tu palabra. En este mundo, los hombres no fueron creados para reñir como los perros y los gatos. Los hombres deben ser inteligentes para percatarse de la importancia de la vida humana y negarse a actuar como animales ordinarios. El ser humano debe darse cuenta de cuál es el objetivo de su vida. Esa información se da en todas las escrituras védicas y la esencia de ellas se da en el Bhagavad Gita. La literatura védica está hecha para los seres humanos, no para los animales. Los animales pueden matar a otros animales y no hay posibilidad alguna de que incurran en pecado. Pero si un hombre mata a un animal en aras de la satisfacción de su paladar descontrolado, se le culpará de romper las leyes de la naturaleza. En el Bhagavad Gita se explica claramente que hay 3 clases de actividades según las diferentes modalidades de la naturaleza: las actividades de la bondad, las de la pasión y las de la ignorancia. De modo similar, también hay 3 clases de comestibles: comestibles influidos por la bondad, por la pasión y por la ignorancia. Todo esto se halla claramente descrito, y si utilizamos bien las instrucciones del Bhagavad Gita, toda nuestra vida se purificará
y al fin podremos llegar al destino que se encuentra más allá de este cielo material. Ese destino se denomina el cielo Sanatan, el eterno cielo espiritual. Ya Gatva na nirvantante tat damam paramam mama. En este mundo material observamos que todo es temporal, todo aparece, permanece por algún tiempo, produce algunos subproductos, mengua y luego desaparece. Esa es la ley del mundo material. Ya sea que usemos como ejemplo este cuerpo, un pedazo de fruta o cualquier otra cosa. Pero más allá de este mundo temporal, hay otro mundo del cual tenemos información. Ese mundo está hecho de otra naturaleza, la cual es Sanatan, eterna. A la Shiva también se la describe como Sanatan, eterna, y en el capítulo 11, al Señor también se lo describe de esa manera. Nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, y como todos somos uno desde el punto de vista cualitativo, el Sanatan Dharma o el cielo, la suprema personalidad Sanatan y la entidad viviente Sanatan, todo el propósito del Bhagavad Gita es el de revivir nuestra ocupación Sanatan o el Sanatan Dharma, que es la ocupación eterna de la entidad viviente. Nosotros nos hallamos dedicados temporalmente a diferentes actividades, pero todas ellas pueden purificarse cuando las dejemos y emprendamos las actividades que prescribe el Señor Supremo. Eso se denomina nuestra vida pura. El Señor Supremo y su morada trascendental son ambos Sanatan, tal como lo son también las entidades vivientes y la asociación conjunta del Señor Supremo y las entidades vivientes en la morada Sanatan constituye la perfección de la vida humana. El Señor es muy bondadoso con las entidades vivientes, porque éstas son sus hijas. El Señor Krishna declara en el Bhagavad Gita: Sarva Yonisu, Aham Vishya Pradapita, yo soy el Padre de todos. Desde luego, existen toda clase de entidades vivientes según sus diversos karmas, pero aquí el Señor declara que es el Padre de todas ellas. Por consiguiente, el Señor desciende a redimir a todas esas almas caídas y condicionadas, y hacerles un llamado para que regresen al eterno cielo Sanatan, de modo que las entidades vivientes Sanatan puedan recobrar sus eternas posiciones Sanatan, en asociación eterna con el Señor. Para redimir a las almas condicionadas, el propio Señor viene en diferentes encarnaciones o envía a sus sirvientes íntimos como hijos o a sus asociados o acharyas. Por lo tanto, el Sanatan Dharma no se refiere a ningún proceso sectario de religión. Esa es la función eterna de las entidades vivientes eternas, en relación con el eterno Señor Supremo. Como ya se dijo antes, el Sanatan Dharma se refiere a la ocupación eterna de la entidad viviente. Sripada Ramanujacharya ha explicado la palabra Sanatan como aquello que no tiene principio ni fin. De modo que, cuando hablamos de Sanatan Dharma, debemos dar por sentado sobre la base de la autoridad de Sripada Ramanujacharya que dicho Sanatan Dharma no tiene ni principio ni fin. La palabra religión es un poco diferente a la palabra Sanatan Dharma. Religión lleva consigo la idea de fe, y la fe puede cambiar. Uno puede tener fe en un proceso en particular y puede cambiar de fe y adoptar otra. Pero el Sanatan Dharma se refiere a aquella actividad que no se puede cambiar. Por ejemplo, el agua no se le puede quitar la liquidez, ni al fuego se le puede quitar el calor. De igual manera, a la eterna entidad viviente no se la puede quitar su función eterna. El Sanatan Dharma es eternamente parte integral de la entidad viviente. Así pues, cuando hablamos de Sanatan Dharma, debemos dar por sentado, sobre la base de la autoridad de Sripada Ramanujacharya, que dicho Sanatan Dharma no tiene ni principio ni fin.
Aquello que no tiene principio ni fin no puede ser sectario, pues ninguna clase de límites puede coartarlo. Aquellos que pertenecen a alguna fe sectaria habrán de considerar equivocadamente que el Sanatana Dharma también es sectario. Pero si profundizamos en el asunto y lo consideramos a la luz de la ciencia moderna, podremos ver que el Sanatana Dharma es la ocupación de toda la gente del mundo, y más aún, de todas las entidades vivientes del universo. Una fe religiosa, no Sanatan, puede que tenga algún comienzo en los anales de la historia humana, pero no existe comienzo en la historia del Sanatana Dharma, porque este último permanece eternamente con las entidades vivientes. En lo que respecta a la entidad viviente, los yastras autoritativos determinan que para ella no hay nacimiento ni muerte. En el Gita se establece que la entidad viviente nunca nace y nunca muere. La entidad viviente es eterna e indestructible, y continúa viviendo después de la destrucción de este cuerpo material temporal. En relación con el concepto de Sanatana Dharma, debemos tratar de entender el concepto de religión a partir del significado de la raíz sánscrita de la palabra. Dharma se refiere a aquello que existe constantemente con un objeto en particular. Nosotros concluimos que junto con el fuego hay luz y calor. Sin luz y calor, la palabra fuego no tiene sentido. De modo similar, debemos descubrir la parte esencial del ser viviente, aquella parte que es su compañera constante. Esa compañera constante es su cualidad eterna y esa cualidad eterna es su religión eterna. Cuando Sanatana Goswami le preguntó a Sri Chaitanya Mahaprabhu que cuál era el Swarup de todo ser viviente, el Señor respondió que el Swarup, o la posición constitucional del ser viviente, es la de prestarle servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Si analizamos esta declaración del Señor Chaitanya, podremos ver con facilidad que todo ser viviente siempre está dedicado a prestarle servicio a otro ser viviente. Un ser viviente sirve a otros seres vivientes de diversas maneras. Al hacerlo, la entidad viviente disfruta de la vida. Los animales inferiores sirven a los seres humanos, tal como los sirvientes sirven a su amo. A sirve al amo B, B sirve al amo C, C sirve al amo D, y así sucesivamente. Sobre la base de esto, podemos ver que un amigo sirve a otro, la madre sirve al hijo, la esposa sirve al esposo, el esposo sirve a la esposa, etc. Si seguimos investigando con este espíritu, se verá que en la sociedad de los seres vivos no hay ninguna excepción a la actividad de servir. El político le presenta a la gente su manifiesto, para convencerla de la capacidad que él tiene de servir. En consecuencia, los electores le dan al político sus valiosos votos, considerando que él le prestará a la sociedad un valioso servicio. El vendedor sirve al cliente y el artesano sirve al capitalista. El capitalista sirve a la familia y la familia sirve al Estado en términos de la capacidad eterna del eterno ser viviente. De esa manera, podemos ver que ningún ser viviente está exento de prestarles servicio a otros seres vivientes, y por lo tanto, podemos concluir con toda seguridad que el servicio es el compañero constante del ser viviente, y que el prestar servicio es la religión eterna del ser viviente. Sin embargo, el hombre dice pertenecer a un tipo de fe en particular en relación con un tiempo y una circunstancia en particular, y en virtud de ello, dice ser hindú, musulmán, cristiano, budista o adepto de alguna otra secta. Tales designaciones son no Sanatana Dharma. Puede que un hindú cambie de fe y se vuelva musulmán, o que un musulmán cambie de fe y se vuelva hindú, o que un cristiano cambie de fe. Pero en todas las circunstancias,
El cambio de fe religiosa no afecta la ocupación eterna de prestarle servicio a los demás. El hindú, musulmán o cristiano es sirviente de alguien, pese a cualesquiera circunstancia. De manera que, profesar un tipo particular de fe no es profesar el Sanatan Dharma de uno. Prestar servicio es el Sanatan Dharma. De hecho, estamos relacionados con el Señor Supremo a través del servicio. El Señor Supremo es el disfrutador supremo y nosotros, las entidades vivientes, somos sus servidores. Nosotros hemos sido creados para el disfrute de Él, y si participamos con la Suprema Personalidad de Dios en ese goce eterno, seremos felices. No podemos llegar a ser felices de ninguna otra manera. No es posible ser felices independientemente, de la misma manera en que ninguna parte del cuerpo puede ser feliz sin cooperar con el estómago. La entidad viviente no puede ser feliz sin prestarle al Señor Supremo un amoroso servicio trascendental. En el Bhagavad Gita no se aprueba la adoración de los diferentes semidioses ni el prestarle servicio a ellos. En el capítulo 7, verso 20 se afirma: Kamaistastair Hritahayana Prapadyante ña devata tatam niyaman astaya prakritiya niyata swaya. Aquellos a quienes los deseos materiales le han robado la inteligencia se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturalezas. Aquí se dice claramente que aquellos a quienes los guía la lujuria adoran a los semidioses y no al Supremo Señor Krishna. Cuando hacemos mención del nombre de Krishna, no nos referimos a ningún nombre sectario. Krishna significa el placer máximo, y se ha confirmado que el Señor Supremo es la fuente o el depósito de todo placer. Todos anhelamos placer. Ananda Mayo Vyasat, Vedanta Sutra 1.1.12. Las entidades vivientes, al igual que el Señor, están colmadas de conciencia y se hallan en busca de felicidad. El Señor es feliz perpetuamente, y si las entidades vivientes se relacionan con el Señor, cooperan con Él y participan de su asociación, entonces ellas también se vuelven felices. El Señor desciende a este mundo mortal para exhibir sus pasatiempos en Vrindavan, los cuales están colmados de felicidad. Cuando el Señor Sri Krishna se encontraba en Vrindavan, todas sus actividades con sus amigos pastorcillos, con sus amigas las doncellas, con los demás habitantes de Vrindavan y con las vacas, estaban colmadas de felicidad. Toda la población de Vrindavan no conocía nada fuera de Krishna. Pero el Señor Krishna desalentó incluso a su padre, Nanda Maharaj, en lo referente a la adoración del semidios Indra, porque quería establecer el hecho de que la gente no necesita adorar a ningún semidios. La gente únicamente tiene que adorar al Señor Supremo, pues su meta final es la de regresar a la morada de Él. La morada del Señor Krishna se describe en el Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 6. Natat vasayate suryo nat sasankona pavaka yad gatva na nirvantatet tadam paramam mama. Esa suprema morada mía no está iluminada por el sol ni la luna, ni por el fuego ni por la electricidad. Aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. Este verso da una descripción de ese cielo eterno. Tenemos, desde luego, una concepción material de lo que es el cielo y pensamos en él en relación con el sol, la luna, las estrellas, etc. Pero en este verso, el Señor declara que en el cielo eterno no hay necesidad de sol, luna, electricidad o fuego de ninguna clase, porque el cielo espiritual está de por sí iluminado por el Brahma Jyoti, los rayos que emanan del Señor Supremo.
Estamos tratando con dificultad de llegar a otros planetas, pero no es difícil entender la morada del Señor Supremo. A esa morada se le refiere como Goloka. La Brahma Samhita 5.37 se la describe de una manera hermosa. Goloka eva nivasati akilatma bhutaha. El Señor reside eternamente en Goloka, su morada, y sin embargo, es accesible desde este mundo, y con ese fin viene a manifestar su verdadera forma Sat Chit Ananda Vigraha. Como Él manifiesta esa forma, no hay necesidad alguna de que imaginemos cómo es Él. Para desalentar esa clase de especulación imaginativa, Él desciende y se muestra tal como es, como se llama Sundar. Desgraciadamente, los pocos inteligentes lo menosprecian, porque Él viene como uno de nosotros y juega con nosotros como un ser humano. Pero debido a ello, no debemos tomar al Señor por uno de nosotros. Mediante su omnipotencia, Él se presenta ante nosotros en su verdadera forma y exhibe sus pasatiempos, que son réplicas de los pasatiempos que hay en su morada. En los refulgentes rayos del cielo espiritual flotan una infinidad de planetas. El Brahmayoti emana de la morada suprema, Krishnaloka, y los planetas Anandamaya, Chinmaya no son materiales, flotan en esos rayos. El Señor dice: Natat vasaya te suryo, na sasanko na pavaka, yat katwa na nirvanta te, tadam paramam mama. Aquel que puede acercarse a ese cielo espiritual no tiene que descender de nuevo al cielo material. En el cielo material, incluso si nos acercamos al planeta más elevado de todos, Brahmaloka, ni que hablar de la luna, encontraremos las mismas condiciones de la vida, es decir, el nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez. Ningún planeta del universo material está libre de estos cuatro principios de la existencia material. Las entidades vivientes viajan de un planeta a otro, pero eso no significa que podemos ir a cualquier planeta que queramos solo mediante un dispositivo mecánico. Si deseamos ir a otros planetas, existe un proceso para hacerlo. También eso se menciona. Yanti Devabrata Devam Pritin Yanti Pritivrata. Si queremos viajes interplanetarios, no se necesita ningún dispositivo mecánico. El Gita instruye: Yanti Deva Brata Devam. La luna, el sol y los planetas superiores se denominan Swargaloka. Hay tres categorías distintas de planetas: los planetas superiores, medios e inferiores. La Tierra pertenece al sistema planetario medio. El Bhagavad Gita nos informa cómo viajar a los sistemas planetarios superiores, Devaloka, con una fórmula muy sencilla: Yanti Devabrata Devam. Uno solo tiene que adorar al semidios específico de ese planeta en particular, y de esa forma ir a la Luna, al Sol o a cualquiera de los sistemas planetarios superiores. Sin embargo, el Bhagavad Gita no nos aconseja ir a ninguno de los planetas de este mundo material, porque incluso si fuéramos a Brahmaloka, el planeta más elevado de todos, por medio de algún dispositivo mecánico y viajando quizás durante 40.000 años, ¿y quién viviría tanto?, aún encontraríamos los inconvenientes materiales del nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez. Pero aquel que quiere ir al planeta supremo, Krishnaloka, o a cualquiera de los demás planetas del cielo espiritual, no se encontrará con esos inconvenientes materiales. Entre todos los planetas del cielo espiritual hay un planeta supremo, llamado Goloka Vrindavan, que, en la morada de Sri Krishna, la personalidad de Dios original, es el planeta original. Toda esta información se da en el Bhagavad Gita, y a través de sus instrucciones se nos explica cómo abandonar el mundo material y comenzar una verdadera vida dichosa
en el cielo espiritual. En el capítulo 15 del Bhagavad Gita se da la verdadera descripción del mundo material. En él se dice: Urdhva mulan adat shakam asvatam prahur avyayan chandasi yasya parnani yastam veda sabedavit. Ahí, el mundo material se lo describe como un árbol cuyas raíces están hacia arriba y cuyas ramas están hacia abajo. Nosotros tenemos experiencia de un árbol cuyas raíces están hacia arriba. Si uno se para en la orilla de un río o de cualquier depósito de agua, puede ver que los árboles que se reflejan en el agua están al revés. Las ramas van hacia abajo y las raíces hacia arriba. De forma similar, este mundo material es un reflejo del mundo espiritual. El mundo material no es más que una sombra de la realidad. En la sombra no hay realidad o sustancia, pero por la sombra llegamos a saber que hay sustancia y realidad. En el desierto no hay agua, pero el espejismo indica que sí existe una cosa tal. En el mundo material no hay agua, no hay felicidad. El agua auténtica de la felicidad verdadera se encuentra en el mundo espiritual. El Señor aconseja que alcancemos el mundo espiritual de la siguiente manera. Bhagavad Gita 15.5. Nirmana moha shitta sangadosha adhyatma nitya vinibrita kama dvandvair vikmuta sukha dukkha shannair gancha muda padan avyayantat. Ese padan avyayan, reino eterno, puede alcanzarlo aquel que sea nirmana moha. ¿Qué significa eso? Andamos en busca de designaciones. Unos quieren ser señor, otros quieren ser Dios, otros quieren ser presidente o un hombre rico, o un rey o alguna otra cosa. Mientras estemos apegados a esas designaciones, estaremos apegados al cuerpo, porque las designaciones le pertenecen al cuerpo. Pero nosotros no somos estos cuerpos. Y percatarnos de esto constituye la primera etapa de la comprensión espiritual. Nosotros estamos asociados con las tres modalidades de la naturaleza material, pero debemos desapegarnos a través del servicio devocional que se le presta al Señor. Si no estamos apegados a prestarle servicio devocional al Señor, no podemos entonces desapegarnos de las modalidades de la naturaleza material. Las designaciones y los apegos se deben a nuestra lujuria y deseo, a querer enseñorearnos de la naturaleza material. Mientras no dejemos esa propensión a enseñorearnos de la naturaleza material, no hay ninguna posibilidad de regresar al reino del Supremo, el Sanatan Dham. Ese reino eterno nunca se destruye, le resulta accesible a aquel que no lo confunden las atracciones de los falsos placeres materiales, aquel que está dedicado al servicio del Señor Supremo. Todo aquel que se encuentra en esa posición puede acercarse fácilmente a esa morada suprema. En otra parte del Gita 8.21 se declara: Avyakto shara iti uktas tam nahu paramam gati yat prapya na nirvantante tadam paramam mama. Avyakta significa no manifestado. Ni siquiera el mundo material se manifiesta por entero ante nosotros. Nuestros sentidos son tan imperfectos que ni siquiera podemos ver todas las estrellas que hay en este universo material. Con la literatura védica podemos adquirir mucha información acerca de los planetas y podemos creerla o no. Todos los planetas importantes se describen en las escrituras védicas, especialmente en el Srimad Bhagavatam, y al mundo espiritual, que se encuentra más allá de este cielo material, se lo describe como avyakta, no manifestado. Uno debe desear y anhelar ir a ese reino supremo, pues cuando uno lo alcanza,
no tiene que regresar a este mundo material. A continuación, se podría preguntar qué debe hacer uno para ir a esa morada del Señor Supremo. En el capítulo 8 se da esa información al respecto. Ahí dice: Anta kale chamane va, smaran muktu akale varam, ya prayati samat babam, yatinasti atra samsaya. Y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Bhagavad Gita 8.5. Aquel que piensa en Krishna a la hora de la muerte, va a Krishna. Uno debe recordar la forma de Krishna. Si uno abandona el cuerpo pensando en esa forma, es seguro que va al reino espiritual. Mat Bhavam se refiere a la naturaleza suprema del Señor Supremo. El Ser Supremo es Satchitananda Viraja, es decir, su forma es eterna y está colmada de conocimiento y bienaventuranza. Nuestro cuerpo actual no es Satchitananda, es Asat, no Sat. No es eterno, sino perecedero. No es Chit, no está colmado de conocimiento, sino que está colmado de ignorancia. No tenemos conocimiento acerca del reino espiritual. Ni siquiera tenemos conocimiento perfecto acerca de este mundo material, en el que hay muchísimas cosas que desconocemos. El cuerpo es, además, Nirananda. En vez de estar colmado de bienaventuranza, está colmado de sufrimiento. Todos los sufrimientos que experimentamos en el mundo material tienen su origen en el cuerpo. Pero aquel que abandona este cuerpo pensando en el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, de inmediato obtiene un cuerpo Satchit Ananda. El proceso de abandono de este cuerpo y de obtención de otro cuerpo en el mundo material también está organizado. El hombre muere después de que se ha decidido qué clase de cuerpo tendrá en la siguiente vida. La decisión la toman autoridades superiores y no la propia entidad viviente. De acuerdo con nuestras actividades de esta vida, o bien ascendemos o bien nos hundimos. Esta vida es una preparación para la siguiente. De manera que, si podemos prepararnos para esta vida, para ser promovidos al reino de Dios, entonces después de dejar este cuerpo material, es seguro que obtendremos un cuerpo espiritual tal como el del Señor. Como se explicó anteriormente, hay diferentes clases de trascendentalistas: el Brahmavadi, el Paramatmavadi y el devoto, o como ya se dijo en el Brahmayoti, el cielo espiritual. Existen innumerables planetas espirituales. El número de esos planetas es muy, muy superior al de los planetas de este mundo material. Este mundo material se ha calculado que es únicamente una cuarta parte de la creación. Ekan Senastito Jagat. En este segmento material hay millones y billones de universos, con trillones de planetas y soles, estrellas y lunas. Pero esta creación material por entero es únicamente un fragmento de la creación total. La mayor parte de la creación se encuentra en el cielo espiritual. Aquel que desea fundirse en la existencia del Brahman Supremo es de inmediato trasladado al Brahmayoti del Señor Supremo y alcanza así el cielo espiritual. El devoto, el cual quiere disfrutar de la compañía del Señor, entra en los planetas Vaikunta, que son innumerables, y el Señor Supremo se asocia allí con él mediante sus expansiones plenarias, tales como Narayan de 4 manos, y con diferentes nombres, tales como Pradyumna, Niruda y Govinda. Por consiguiente, al final de la vida los trascendentalistas piensan ya sea en el Brahmayoti, en el Paramatma o en la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. En todos los casos, ellos entran en el cielo espiritual, pero solo el devoto, o aquel que está personalmente en contacto con el Señor Supremo, entra en los planetas Vaikunta
o en el planeta Goloka Vrindavan. El Señor agrega además que, de ello, no hay ninguna duda. Esto se debe creer firmemente. No debemos rechazar aquello que no se acomode a nuestra imaginación. Nuestra actitud debe ser la de Arjuna. Creo todo lo que me has dicho. Así pues, cuando el Señor dice que a la hora de la muerte todo aquel que piensa en Él como Brahman, como Paramatma o como la personalidad de Dios, entra sin falta en el cielo espiritual. No hay duda de ello. No hay posibilidad de no creerlo. En el Bhagavad Gita 6.8 también explica el principio general que hace que sea posible entrar en el reino espiritual simplemente por el hecho de pensar en el Supremo a la hora de la muerte. Ya yam vapis maram babam tyashati ante kalevaram tata nevaiti kaunteya sadatat babababitaha. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta en la siguiente vida. Ahora bien, primero que todo debemos entender que la naturaleza material es la manifestación de una de las energías del Señor Supremo. En el Vishnu Purana 6.761 se describen las energías totales del Señor Supremo. Vishnu Shakti Para Prokta Kshetra Yakya Tata Para Avidya Karma Samyanya Tritya Shakti Risyate. El Señor Supremo tiene diversas e innumerables energías, las cuales se encuentran más allá de nuestra concepción. Sin embargo, grandes y eruditos sabios o almas liberadas han estudiado esas energías y la han clasificado en tres partes. Todas las energías son de Vishnu Shakti, es decir, son diferentes potencias del Señor Vishnu. La primera energía es Para, trascendental. Las entidades vivientes también pertenecen a la energía superior tal como ya se ha explicado. Las otras energías, o energías materiales, están influidas por la modalidad de la ignorancia. En el momento de la muerte, podemos o bien permanecer en el seno de la energía inferior de este mundo material, o bien trasladarnos al ámbito de la energía del mundo espiritual. Por eso, el Bhagavad Gita 8.6 dice: Ya yam vapyas maram babam tyashati ante kalevaram tata nevaiti kaunteya sadatat babababitaha. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta en la siguiente vida. En la vida estamos acostumbrados a pensar, ya sea en energía material o en la espiritual. Ahora bien, ¿cómo podemos trasladar nuestro pensamiento de la energía material a la energía espiritual? Hay muchísima literatura que llena nuestros pensamientos con energía material, periódicos, revistas, novelas, etc. Nuestro pensamiento, que ahora está absorto en esa literatura, debe ser trasladado a la literatura védica. Por consiguiente, los grandes sabios han escrito muchísimos libros védicos, tales como los Puranas. En el Chaitanya Charitamrita, Madhya 20.122, se encuentra el siguiente verso: Maya Mugda Shivrana Hi Swata Krishna Yana Shivera Kripaya Kaila Krishna Veda Purana. Las entidades vivientes olvidadizas o almas condicionadas han olvidado su relación con el Señor Supremo y están absortas en pensamientos acerca de las actividades materiales. Solo para trasladar al cielo espiritual su capacidad de pensar, Krishna Dvaipayana Vyasa ha proporcionado un gran número de escrituras védicas. Primero, él dividió los Vedas en 4, luego los explicó en los Puranas y para la gente menos capacitada, escribió el Mahabharat. En el Mahabharat
se presenta el Bhagavad Gita. Además, toda la literatura védica se resume en el Vedanta Sutra, denominado el Srimad Bhagavatam. Siempre debemos ocupar la mente en la lectura de esas escrituras védicas, así como los materialistas ocupan la mente en la lectura de periódicos, revistas y tanta literatura materialista como hay. Asimismo debemos encauzar nuestra lectura hacia esas escrituras que nos dio Vyasadeva. De esa manera, resultará posible recordar al Señor Supremo en el momento de la muerte. Esa es la única manera que sugirió el Señor, y Él garantiza el resultado. No hay duda de ello. Tasmat sarveshu kaleshu mannanusmara yudicha mai arpita mano budir mane vaisyasi asamsaya. Por lo tanto, Arjuna siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescripto de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Bhagavad Gita 8.7. Él no le aconseja a Arjuna que simplemente lo recuerde y abandone su ocupación. No, el Señor no sugiere nada que sea impráctico. En este mundo material, uno tiene que trabajar para mantener el cuerpo. Conforme al trabajo, la sociedad humana está dividida en 4 órdenes sociales: Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Sudra. La clase Brahmana, o la clase inteligente, trabaja de una manera. La clase Kshatriya, o administradora, trabaja de otra manera. Y la clase mercantil y los obreros atienden sus deberes específicos. En la sociedad humana, todo el mundo tiene que trabajar para mantener su existencia, ya sea el obrero, comerciante, administrador o agricultor, o incluso si uno pertenece a la clase más alta y es un hombre de letras, un científico o un teólogo. Por lo tanto, el Señor le dice a Arjuna que no tiene que abandonar su ocupación, pero que, mientras esté dedicado a ella, debe recordar a Krishna, Man Anusmara. Si él no practica el proceso de recordar a Krishna mientras está luchando por la existencia, entonces no le será posible recordar a Krishna a la hora de la muerte. El señor Chaitanya también aconseja lo mismo. Él dice, Kirtaniya Sadahari. Uno siempre debe practicar el canto de los santos nombres del Señor. Los nombres del Señor y del Señor no son diferentes el uno del otro. Así que la instrucción que el Señor Krishna le dio a Arjuna, recuérdame, y el mandamiento del Señor Chaitanya de canta siempre los nombres del Señor Krishna, es la misma instrucción. No hay diferencia entre las dos cosas, porque Krishna y el nombre de Krishna no son diferentes entre sí. En el plano absoluto, no hay diferencia entre la referencia y lo referido. Por consiguiente, tenemos que practicar el proceso de recordar siempre al Señor, las 24 horas del día, mediante el canto de sus santos nombres y amoldando las actividades de nuestra vida de forma tal que siempre podamos recordarlo a Él. ¿Cómo es posible hacer esto? Los acharyas dan el siguiente ejemplo. Si una mujer casada está pegada a otro hombre, o si un hombre tiene un apego por una mujer que no es su esposa, entonces dicho apego se debe considerar que es muy fuerte. Aquel que tiene un apego tal siempre está pensando en el ser amado. La mujer casada que piensa en su amante siempre piensa en reunirse con él, incluso mientras desempeña sus quehaceres domésticos. A decir verdad, ella realiza sus labores domésticas aún más cuidadosamente para que su esposo no sospeche de su apego. De forma similar, debemos recordar siempre al amante supremo, Sri Krishna, y al mismo tiempo desempeñar muy bien nuestros deberes materiales. Para ello se requiere de un fuerte sentimiento de amor. Si tenemos un fuerte sentimiento de amor por el Señor Supremo,
podremos entonces desempeñar nuestro deber y al mismo tiempo recordarlo a Él. Pero tenemos que cultivar ese sentimiento de amor. Arjuna, por ejemplo, siempre estaba pensando en Krishna. Él era el compañero constante de Krishna y al mismo tiempo era un guerrero. Krishna no le aconsejó que abandonara la pelea y se fuera al bosque a meditar. Cuando el señor Krishna le describe a Arjuna el sistema de yoga, Arjuna dice que no le es posible practicar ese sistema. Arjuna Uvacha Yoyan yogas tvaya prokta samyena madhusudana etasyaham na pasyami chanchalattvas titim stiram. Arjuna dijo: Oh Madhusudana, el sistema de yoga que has resumido me parece impráctico e intolerable, ya que la mente es inquieta e inestable. Bhagavad Gita 6.33. Pero el Señor dice: Yoginan apisar veshan mat gate nantar atmanaha sradavam vajade yomam same yuktatamo mataha. De todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre mora en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga, y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Bhagavad Gita 6.47. Así que, aquel que siempre piensa en el Señor Supremo, es el yogi más grande de todos, el máximo jnani y el más grande de todos los devotos al mismo tiempo. El Señor le dice además a Arjuna que, como kshatriya que es, no puede abandonar la pelea, pero que si Arjuna lucha recordando a Krishna, podrá entonces recordar a Krishna a la hora de la muerte. Mas, uno debe estar completamente entregado al amoroso servicio trascendental del Señor. Nosotros, en realidad, no trabajamos con el cuerpo, sino con la mente y la inteligencia, de manera que, si la inteligencia y la mente siempre se dedican a pensar en el Señor Supremo, entonces naturalmente los sentidos también se dedicarán al servicio de Él. De modo superficial, al menos las actividades de los sentidos siguen siendo las mismas, pero la conciencia cambia. El Bhagavad Gita nos enseña a absorber la mente y la inteligencia en el pensamiento acerca del Señor. Esa clase de absorción le permitirá a uno trasladarse al reino del Señor. Si la mente se dedica al servicio de Krishna, los sentidos se dedicarán al servicio de Él automáticamente. Ese es el arte, y ese también es el secreto del Bhagavad Gita, la absorción total en el pensamiento acerca de Sri Krishna. El hombre moderno ha luchado mucho por llegar a la luna, pero no se ha esforzado mucho por elevarse en lo espiritual. Si uno tiene ante sí unos 50 años de vida, debe ocupar ese corto tiempo en cultivar esta práctica de recordar a la Suprema Personalidad de Dios. Dicha práctica constituye el proceso devocional. Sravanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam, Archanam Vadanam Dasyam, Sakyan Atma Nivedanam. Esto no es procesos, de los cuales el más sencillo es Sravanam, oír el Bhagavad Gita, de labios de la persona iluminada, harán que uno dirija el pensamiento hacia el Ser Supremo. Esto llevará a recordar al Señor Supremo y permitirá que al uno abandonar el cuerpo, obtenga un cuerpo espiritual, que es justamente el idóneo para asociarse con el Señor Supremo. El Señor dice además: Abhyasa yoga yuktena chetasananyagamina paramam purushan divyan yati parta nun chintayan. Aquel que medita en mí como la suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí y que no se aparta del sendero, él, oh Parta, es seguro que llegará a mí. Bhagavad Gita 8.8. Este
no es un proceso muy difícil. No obstante, uno debe aprenderlo con una persona experimentada. Tat viyanar tam satgurune bhavi gachet. Uno debe acudir a una persona que haya logrado la práctica. La mente siempre está volando de un lado a otro, pero uno debe practicar el proceso de concentrarla siempre en la forma del Señor Supremo, Sri Krishna, o en el sonido de su nombre. La mente es inquieta por naturaleza, siempre anda de aquí para allá, pero ella puede reposar en la vibración sonora de Krishna. Uno debe meditar, pues, en Paramam Purusham, y así llegar a él. Los medios y arbitrios para conseguir la comprensión máxima, el máximo logro, se exponen en el Bhagavad Gita, y las puertas de este conocimiento están abiertas a todo el mundo, no se excluye a nadie. Todas las clases de hombres pueden acercarse al Señor Krishna mediante el proceso de pensar en Él, pues a todo el mundo le es posible oír hablar de Él y pensar en Él. El Señor añade, Bhagavad Gita 9:32 y 33. Mahi Partha Vyapas Ritya Yepi Suya Papa Yonaya Strio Vaisyas Tata Sudras Tepi Yanti Parangatim Kim Purna Brahmana Punya Bhakta Rashar Sayas Tata Anitya Nasukan Lokam Imam Prapasya Bhajatswamam. Así pues, el Señor dice que incluso un comerciante, una mujer baja o un obrero, incluso los seres humanos que están en los niveles de vida más baja que existen, pueden llegar al Supremo. No se necesita una inteligencia sumamente desarrollada. Lo cierto es que cualquiera que acepte el principio del Bhakti Yoga y que acepta al Señor Supremo como sumum bonum de la vida, como el objetivo máximo, la meta última, puede acercarse al Señor en el cielo espiritual. Si uno adopta los principios que se enuncian en el Bhagavad Gita, puede hacer que su vida se vuelva perfecta y puede encontrarles una solución permanente a todos los problemas de la vida. Esa es la esencia de todo el Bhagavad Gita. En conclusión, el Bhagavad Gita es una obra literaria trascendental que uno debe leer muy cuidadosamente. Gita Shastran Nidam Punyam Yapatet Prayata Pumam. Si uno sigue las instrucciones del Bhagavad Gita como es debido, puede liberarse de todos los sufrimientos y ansiedades de la vida. Vaya Sokadi Vivarshita. En esta vida, uno se librará de todos los temores y su siguiente vida será espiritual. Gita Mahatmya 1. Además, hay una ventaja adicional. Gita Dhyayana Silasya Pranayama Parasya Cha Naiva Shantihi Papani Purvashanma Kritani Cha. Si una persona lee el Bhagavad Gita de un modo muy sincero y con toda seriedad, entonces, por la gracia del Señor, las reacciones de sus fechorías pasadas no actuarán sobre ella. Gita Mahatmya 2. En la última porción del Bhagavad Gita 1866, el Señor dice en voz muy alta: Sarva Dharman Parityasya Manekam Saranam Braja Aham Tuam Sarva Papebhyo Mokshaisyami Ma Suchaha. Abandona todas las variedades de religión y tan solo entrégate a mí. Yo te libraré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Así pues, el Señor asume toda la responsabilidad de aquel que se entrega a Él y lo protege de todas las reacciones de los pecados. Malá Nirmochanam Punsham Shalas Nanam Dinedin Sakrit Gitambritas Nanam Samsara Malana Sanam. Uno puede limpiarse diariamente dándose un baño con agua, pero si alguien se da un baño siquiera una vez en la sagrada agua del Ganges, del Bhagavad Gita,
Para él, la suciedad de la vida material se elimina por completo. Gita Mahatmya 3. Gita Sugita Kartavya Kin Anya Shastra Vistarahi Ya Swayam Padmanabhasya Mukha Padma Vinishrita. Como el Bhagavad Gita lo habla la suprema personalidad de Dios, no es necesario leer ninguna otra escritura védica. Uno solo tiene que oír y leer atenta y regularmente el Bhagavad Gita. En la era actual, la gente está tan absorta en las actividades mundanas que no le es posible leer todas las escrituras védicas. Pero ello no es necesario. Este único libro, el Bhagavad Gita, será suficiente, porque es la esencia de todas las escrituras védicas y en especial porque lo expone la suprema personalidad de Dios. Gita Mahatmya 4. Como se dice, Bharatamrita Sarvaswam Vishnu Vakritat Vihisritam Gita Gangodakam Pitva Purnarshana Na Vidyate. Aquel que bebe el agua del Ganges logra la salvación. Entonces, ¿qué puede decirse de aquel que bebe el néctar del Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es el néctar especial del Mahabharata y lo expuso el propio Señor Krishna, el Vishnu original. Gita Mahatmya 5. El Bhagavad Gita emana de la boca de la suprema personalidad de Dios, y el Ganges se dice que emana de los pies del loto del Señor Supremo. Pero al hacer un estudio imparcial, podemos apreciar que el Bhagavad Gita es aún más importante que el agua del Ganges. Sarvo Panishado Gabo Dogga Gopala Nandana Parto Vatsatsudir Bhokta Dugdam Hitam Britam Mahat. Este Gita Upanishad, el Bhagavad Gita, la esencia de todos los Upanishad, es como una vaca, y el Señor Krishna, quien es famoso como pastorcillo de vacas, la está ordeñando. Arjuna es como un ternero, y los eruditos entendidos y devotos puros han de beber la nectaria leche del Bhagavad Gita. Gita Mahatmya 6. Ekan Shastran Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Va Eko Mantrastasya Namami Yani Karma Pi Ekantasya Devasya Seva. Gita Mahatmya 7. En los tiempos actuales, la gente está sumamente ansiosa de tener una sola escritura, un solo Dios, una sola religión y una sola ocupación. Por consiguiente, Ekam Shastran Devaki Putra Gitan, que solo haya una escritura común para el mundo entero, el Bhagavad Gita. Eko Devo Devaki Putra Va, que solo haya un Dios para el mundo entero, Sri Krishna. Eko Mantra Tasya Namamni, y solo un himno, un mantra, una oración, el canto de su nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karmapi Ekantasya Devasya Seva, y que solo haya una ocupación, el prestarle servicio a la suprema personalidad de Dios. La sucesión discipular. Evam Parampara Praptan Iman Rajar Sadhyo Vidu. Bhagavad Gita 4.2. El Bhagavad Gita, tal como es, se recibe a través de la siguiente sucesión discipular. Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, Madhva, Padmanabha, Nrihari, Madhava, Akshobhya, Jayatirtha, Yanasindhu, Dayanidhi, Vidyanidhi, Rajendra, Jayadharma, Purushottam, Brahmanya Tirtha, Vyasa Tirtha, Lakshmipati, Madhavendra Puri, Ishvara Puri, Nityananda Advaita,
el señor Chaitanya, Rupa Swarup Sanatan, Raghunath Shiva, Krishnadas, Narodam, Vishwanath, Baladeva, Jagannath, Bhakti Vinoda, Gaura Kishore, Bhaktisiddhanta Sarasvati, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.